Este, tenemos que seguir entendiendo qué es el Espíritu Santo. Tenemos que ir entendiendo qué es el Espíritu Santo. Porque si nosotros lo entendemos, hermanos, verdaderamente qué es el Espíritu Santo, nuestra vida retoma un rumbo de victoria. Es bien difícil que un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, fracase. Bien difícil. Por eso el Espíritu de Dios me ha estado dando estas semanas de este tema. Hoy tenemos la clase número 4. Voy a avanzar lo más que pueda y si no voy a cortar porque quiero que escuchemos. La semana pasada vimos cuatro de los frutos, de los dones espirituales, perdón, 4 de los dones espirituales. Y hoy quiero ir solamente a hacer un resumen de los 4 y tocar uno que es bien importante en nuestra vida como cristianos, el don de la profecía. Si tú no entiendes bien el don de la profecía, te confundes. Amén. Y me voy a enfocar al último en este don de la profecía para que todos tengamos un entendimiento, ¿verdad? Y comprender qué es el don de la profecía en mi vida, en mi vida como en la vida de ustedes también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Gracias por hacernos saber. Gracias por la inquietud de conocer más del Espíritu Santo. Te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Vamos a ver 1 Corintios 12, del 7 al 11. El verso 7 dice, empero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo que tenemos nosotros es para provecho, para que te aproveche a ti. No a Dios, porque Dios nos lo dio. Amén. Porque de verdad, el verso 8, porque de verdad a este le es dada el espíritu de palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo espíritu. Ya vimos la semana pasada palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Estos no son dones, esto es palabra. Esto es palabra. Los primeros 4 dones espirituales, estuvimos viendo esos 8 días, están entrelazados entre sí. La palabra de ciencia o de revelación está entrelazada en palabra de sabiduría. Cuando nosotros abrimos las escrituras, tenemos que saber que tenemos palabra de ciencia. La palabra de ciencia, cuando tú abres la escritura y la lees, la meditas, es una palabra de ciencia. Amén, o de revelación. Eso sucede cuando tú lees la palabra y un verso te impacta. Eso es palabra de ciencia. Pedro recibió palabra de revelación. Cuando le dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es palabra de revelación. Muchas veces conocemos a nosotros mismos, podemos tener muchos años como cristianos, pero aún no hemos recibido palabra de ciencia. Debemos de saber que nosotros ya somos sanos. Quizás por años había sido difícil entender este hecho tan simple de que somos sanos. Por eso millones no aceptan y toman las enfermedades y dolencias como algo común en sus vidas y creen que Dios se las puso. Muchos todavía no entienden 3 de Juan 2. Y 3 de Juan Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Si no dejamos que el Espíritu Santo traiga palabra de revelación, es que solo nos conformamos con leer las Escrituras sin revelación. Tenemos que leer las Escrituras y meditarla y esperar que esa Escritura te dé la revelación o te dé una palabra de ciencia, porque con esa palabra de ciencia puedes solucionar muchas cosas en tu vida. Amén. Cuando una Escritura o palabra de ciencia viene a nuestra vida,
es cuando la leemos con revelación. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios con revelación y tenemos palabra de ciencia, entonces inmediatamente el pensamiento de Dios se planta y te injerta en tus mentes. Vamos a comprender que Cristo Jesús es mi sanador, es tu sanador. No nos tenemos que conformar con solamente ser un hombre o mujer y conformarnos. Tengo que ir directamente al Espíritu de Dios para saber que Dios ya me sanó. Tengo que saber que Jesucristo es el mismo ahora. Amén. Y es el mismo, fue el mismo ayer, ahora y siempre. Y seguirá siendo por siempre. Amén. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, tenemos que conocer estos principios y este concepto. Tú tienes que saber que cuando tenemos el Espíritu Santo, tienes que saber que Dios sigue sanando. Puede ser por ciencia médica, está bien, amén. O también por una oración o de diferente manera. Esto es de acuerdo a cómo tú uses tu fe. Jesús desea que las personas sean sanadas de su cuerpo, de su alma, de su mente, que estén completas en todo. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme, escucha, para que te dé conforme a las riquezas de su gloria. Tú ya tienes las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Ya no tenemos que esperar a que me las dé. Tú ya las tienes. En Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Jesús desea prosperarnos en todas las cosas. Lo que nosotros hablemos o prediquemos, o cuando vamos a evangelizar, o cuando le hablas a otra persona de Jesucristo, debe de ser con poder para que nosotros podamos llenar esta tierra con el poder de Jesucristo. Cuando leas la Biblia y un pasaje ilumina tu mente, ese se convierte en palabra de ciencia. Lees la Biblia, ilumina tu mente, eso es una palabra de ciencia. Amén. Tenemos que saber que cuando comenzamos a entender la palabra de ciencia, van a conspirar contra ti. Van a conspirar contra ti. Amén. Van a conspirar contra ti. En mi vida Dios me ha hablado y me ha dado mucha palabra de ciencia y se han levantado contra mí. Pero Dios ha enviado personas y me confirman lo que Dios ya me dijo, que es, me dan palabra de ciencia. A veces yo estoy, ¿verdad? Dios me habla y me da una palabra y yo no se la digo a nadie se la digo. Y la medito y la medito y la medito y la medito y pienso y hablo con Dios. Y después, de alguna manera, y normalmente han sido mujeres las que me han hablado, y me dicen, yo oraba y Dios me decía esto, yo me quedo callado porque lo que Dios me dijo en la palabra de ciencia me lo está confirmando a través de otra persona. Esa es la palabra de ciencia. Algo que Dios ya me dijo a mí y que probablemente esa palabra todavía no me dé la convicción, entonces Dios usa a otra persona para confirmar que lo que me dijo es palabra de ciencia. Amén. Aleluya. Tenemos que leer las Escrituras y meditarlas. Tenemos que dejar de pensar que solamente la palabra de ciencia fue para Pedro, fue para Pablo. No, es para nosotros también. Es para que nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros, tengamos palabra de ciencia y de revelación. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. La palabra de ciencia o de revelación es una poderosa medicina. La palabra de ciencia o de revelación llega en un momento preciso, especialmente en momentos difíciles como de enfermedad. Nunca perdamos la esperanza de recibir palabra de ciencia, porque una palabra de ciencia soluciona tu situación. Una palabra de ciencia soluciona la situación.
Una palabra de ciencia soluciona tu situación. Los últimos domingos ¿verdad? Que yo hice un comentario, Dios ya me había hablado algo y 2 hermanas acá vinieron después del servicio y me dijeron, exactamente me dijeron lo mismo. El lunes siguiente hablo a un pastor para pedir un consejo y me dice exactamente lo mismo. Palabra de ciencia, palabra de revelación. Esa palabra de ciencia y de revelación solucionó un problema que yo tenía. Amén. Aleluya. La palabra de ciencia, hermanos, también, cuando tú recibes una palabra de ciencia, esa palabra de ciencia te puede hacer rico, te puede hacer millonario. Amén. Yo creo que por eso Dios nos dirige a estar dando el mensaje de incremento. Durante el mensaje de incremento tú puedes recibir una palabra de ciencia, Dios te la da, la palabra de ciencia y de revelación, y cuando tú des lo que la palabra de ciencia o revelación te da, entonces esa es la puerta para que tú seas rico o millonario. Amén. En la palabra de ciencia tiene que operar el don de la fe. Les dije al principio, estos 4, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de las sanidades y fe están entrelazados, siempre tienen que ir juntos. En la palabra de ciencia tiene que operar el don de la fe. Los dones están entrelazados entre sí. En fe, con el don de la fe no podemos dudar. Amén. La fe real va a sonar contraproducente, pero la fe real comienza con una duda. ¿Cuántos de nosotros decimos que estamos en fe y creemos inmediatamente? No, comienza con una duda. Pero esa es la fe real, la que comienza con una duda. Porque la fe puede hacer una investigación para confirmar los hechos. Los hechos existen, ¿verdad? ¿Qué es un hecho? Un problema. El problema en tu vida existe, es un hecho. Y tú estás usando fe y viene la duda y dices, no creo que se vaya a resolver, porque es un hecho real, yo lo estoy viendo. Y los hechos pelean contra ti. Y los hechos tienden a que tú no creas lo que tú crees en fe y te hacen dudar que no va a suceder. Los hechos muchas veces logran cautivar la mente de la persona y la persona pierde su fe. Pero cuando ponemos la palabra de ciencia y revelación en lo profundo de Dios, sabes que es el don de la fe. Y ahora Jesús se para ahí mismo contigo para asegurar que tu fe haga lo que tú has creído. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, todo el tiempo nos da palabra de ciencia. Amén. Y sabiduría es para que nosotros tengamos la sabiduría y poder aconsejar a alguien más con esa sabiduría. Y darle a alguien más lo que la sabiduría está haciendo para nosotros. La palabra de ciencia siempre te va a decir qué hacer aunque no tenga lógica. Esa es la palabra de ciencia o palabra de revelación. Palabra de sabiduría siempre te va a decir qué hacer y que se lo digas a otra persona. Palabra de sabiduría, ciencia, nos da la sabiduría para hacer las cosas en orden. El orden es una herramienta poderosa para atraer a hombres y mujeres dentro del Espíritu Santo. Amén. El éxito de nuestras vidas debe de estar siempre basado en el Espíritu Santo. Por eso estamos teniendo esta serie de estudios del Espíritu Santo, porque si tú y yo necesitamos y deseamos tener éxito, ese éxito tiene que estar basado en el Espíritu Santo, para que las cosas vayan siendo en orden y vayan siendo cumplidas. Acuérdate, estos están entrelazados: palabra de ciencia, palabra de revelación, fe y los dones de sanidad. Los 4 están enlazados entre sí. El don de la sanidad es algo que tiene que obrar muy bien en la persona a través del Espíritu Santo y poder creer que el Espíritu se manifieste. Aunque el amor no esté en su vida, déjate dar un relato. Muchas veces
yo leo, estudio, veo, hay un hombre de Dios que hacía campañas de sanidad y había orado por muchísima gente y se fue a su hotel cansado para el otro día de campaña en la carpa. Y a su hotel le llevaron una señora, le tocó, él estaba súper cansado. La señora le dijo, ore por mí, yo quiero ser sana. Él, en su cansancio, le dijo, no, yo no voy a orar, yo estoy cansado. Ella clamaba, ora por mí, ora por mí. Él mostraba ese cansancio, no era arrogancia, era cansancio. La mujer lo abrazó y le dijo, ora por mí, no voy a orar por usted. En un momento cuando la mujer lo tocó y lo abrazó, cayó al piso la mujer y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Se sanó y el varón no oró por ella. Sí, porque probablemente ella se hizo como la mujer de flujo de sangre. Si solo yo toco a este hombre de Dios, voy a ser sana. Ese hombre de Dios no oró por ella. Él se metió a su cuarto, descansó y le dijo, Dios, ¿qué pasó? Dice, es porque tú estabas cansado, pero ella, la fe de ella, al tocarte a ti, se sanó. ¿Sí? Ese es el misterio de la fe, que tú no sabes cómo va a funcionar, pero va a funcionar. Amén. Probablemente en ese momento este hombre de Dios no tenía amor para orar, pero la persona insistió, y el Espíritu Santo hizo el milagro, aunque este varón de Dios no oró por ella. Amén. Ahí el crédito, hermanos, no fue para este hombre de Dios, aunque Dios lo usaba en sanidades. Ahí el crédito, la honra, la gloria fue para el Espíritu Santo. Es porque Dios hizo un milagro sin la participación de este hombre. Eso nos debe inspirar para que nosotros nos sigamos llenando del poder del Espíritu Santo, porque tú no sabes si al pasar a una persona te toca, recibe sanidad. Para usar el don de la sanidad, el amor es fundamental. La sanidad es fundamental. Amar a la persona y odiar lo que causa la enfermedad es algo de la compasión. Amén. También yo leí que un conocido doctor le preguntaron que por qué muchos de sus pacientes se sanaban. El doctor simplemente contestó que aprendió a odiar las enfermedades y la gente se sanaba. Cuando nosotros oramos por sanidad, tenemos que venir contra algo que está destruyendo a la persona. Venimos contra el enemigo y no tenemos tiempo de sonreírle al enemigo. Nuestra apariencia probablemente parece ser que estemos enojados con la persona, pero en realidad tu enojo es o debe de ser con el espíritu inmundo que causa enfermedad. Ahí está la diferencia entre la simpatía y la compasión. La compasión es lo divino, la simpatía es humana. La compasión es lo divino porque es Dios contra el diablo. Es la voluntad de Dios dispuesto a mover al diablo y todas sus obras. Yo me acuerdo, he leído muchos libros. A veces le doy ojeadas a los libros que tengo de Smith Wigglesworth. Y él oraba, ahorita que leía esto, él cuando le traían, él oró y sanó muchos enfermos. Él resucitó 23 personas. Si este hombre sabía algo. Amén. Este hombre tenía un estilo muy peculiar y golpeaba a las personas. Le llevaban una persona, dice, esta persona tiene un cáncer, ya se va a morir, cáncer terminal, tiene 72 horas de vida. ¿A dónde tiene el cáncer? En el estómago. Se hacía para atrás, hasta le daba vuelo a la mano y golpeaba el estómago. La persona se sanaba. Le preguntaban, ¿por qué haces eso? Porque hay que odiar al diablo. Y lo que ella tenía era una enfermedad que el diablo se le había puesto. Y así, en una ocasión le llevaron un niño muerto. Ya tenía unas horas muerto un bebé, no un niño, era un bebé. Y agarró el bebé muerto en sus manos
el Espíritu le dijo qué hacer. Agarró al bebé, lo aventó contra la pared. Cuando cayó al piso el bebé empezó a llorar. Hello. Es que tienes que odiar al que causa las enfermedades. Sí, porque es un espíritu inmundo. Es un espíritu inmundo. Amén. ¿Cuánto me queda? Media hora. Creo que sí voy a cubrir. Vamos a ir al don de la profecía. Amén. Primer libro de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas hablar en lenguas. El cuerpo de Cristo, a muchos se les ha prohibido hablar en lenguas. De una manera u otra les es prohibido hablar en lenguas. Cuando nosotros no practicamos las lenguas, nosotros estamos prohibiendo que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Tenemos que orar en lenguas. Amén. Puede ser, para que no los practican, tenemos que orar en lenguas para sujetar al hombre, sujetar la carne al espíritu. Amén. Pero a veces no queremos someter nuestra mente al espíritu. No queremos creer que la Biblia es correcto o correcta. Y tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos. No nos queremos someter al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Dice Pablo en Corintios, hermanos, procuren profetizar, pero no dejen de hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas o nos prohíben a orar en lenguas, vamos a negar que los cielos se abran para nosotros. Cuando oramos en lenguas, dentro de nosotros se mueve el poder de Dios. Salimos de nuestra mente y venimos al área de Dios, a lo sobrenatural. Cuando oramos en lenguas, soltamos nuestro espíritu verbalmente, oramos a Dios, adoramos a Dios en lenguas en vez de nuestro propio lenguaje. ¿Qué tiene que ver las lenguas con la profecía? El don de la profecía, aleluya. El don de la profecía lo podemos ver en 1 Corintios 4:39. El don de la profecía, una profecía es algo que ya fue hablado. Amén. 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Tenemos que entender que el don de la profecía no es algo que tú hablas que va a suceder. El don de la profecía es algo que ya está escrito. Cuando tú lo hablas, va a suceder, porque ya está escrito, no es algo nuevo que va a suceder. Voy a ir despacio para entender, porque es bien importante que todos entendamos esto. Procurar profetizar. Profecía es una declaración profética que dice algo que tiene o que ya fue dicho por Dios. Algo que tiene o ya fue dicho por Dios. Porque la profecía es historia escrita anteriormente. La profecía es una historia escrita con anterioridad. Amén. La profecía es una historia escrita con anterioridad. Creo que me brinqué. Ok. Sí, se me movió la hoja. Pero por ahí voy a llegar ahorita. Amén. Aleluya. Ok, sabiduría. Ok. El éxito de nuestras vidas debe estar basado en el Espíritu Santo y en el orden para hacer las cosas. Tenemos sabiduría, ciencia, fe y sanidades. Ya leímos que esos están entrelazados. El don de las sanidades para otras personas. Amén. Y vamos a ir ya, ok, acá lo tengo, ok, al don de la profecía. Oraré con entendimiento, pero también en el Espíritu. Eso está en 1 Corintios 14:15. Oraré con entendimiento, pero también en el Espíritu.
Veamos esta declaración de Pablo. Pablo, él mismo, nos está diciendo, yo oro o oré en el Espíritu, pero también oré con entendimiento. Aquí vemos una manera inversa de lo que ha estado pasando en el hombre por muchos años. Simplemente muchísimos se han conformado con ser cristianos, no oran en el Espíritu, tampoco oran en el entendimiento. Porque si oraran en el Espíritu, se conectaban en lengua, la lengua no la estudias, no la practicas. Orar en entendimiento es lo que estamos aprendiendo aquí, orar la palabra de Dios. Estás orando el entendimiento de Dios, no estás orando tu entendimiento. Amén. Y Pablo dijo, yo oro en el Espíritu, pero también oro en mi entendimiento. Amén. Debemos nosotros que regresar, y gracias a Dios que aquí estamos practicando, orar en el entendimiento, pero en el entendimiento de Dios. Debemos de regresar a la manera original de lo que Dios hizo para el ser humano. Notemos de la manera que Pablo dice que debemos de orar. Pablo nos recuerda cómo orar. No solo nos enseña, nos dice cómo él lo hacía. Su misma experiencia en el Espíritu Santo. En esta declaración, el apóstol Pablo dice que cuando él oraba, primero lo hacía en el Espíritu. Vamos a ir, 1 Corintios 4:15 al 19. ¿Qué pues oraré en el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Orar en lenguas, pero también con entendimiento, es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña que cuando oramos en el intelecto, debemos no orar nuestras propias palabras, sino las palabras del Espíritu Santo. Y ahí es donde fallamos y siguen fallando muchos cristianos. Oran en el intelecto. Señor, te pido que tú sanes, te pido y pongo esto en tus manos. Estás orando en tu intelecto. Señor, quita la guerra, Señor, quita esto. Estás orando en tu intelecto. Pero cuando tú agarras la palabra, como oramos hace un momento, el Salmo 27, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Estás orando el intelecto, pero el intelecto de Dios, porque le estás dando voz a su palabra. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Un ratito vas a aprender lo que es la profecía. Ahorita estamos escuchando orar la palabra, pero esa palabra se convierte en una profecía, porque la profecía es algo que ya está escrito. Algo es una historia que ya fue escrita, y cuando tú la oras, verdaderamente estás haciendo una oración profética para tu vida, porque estás hablando palabra de Dios. Algo que ya fue escrito para ti. Señor, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias porque mi cuerpo está completamente sano. ¿Estás orando en tu intelecto o estás orando lo que dice la palabra? Lo que dice la palabra. Amén. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar nuestra relación con Dios? ¿Cómo llegar a ser la persona que Dios desea que seamos? Por el Espíritu Santo podemos entender todo lo que Dios nos dice en la Biblia. Lo que Pablo estaba enseñando aquí es muy profundo y puede comenzar a habitar en cada uno de nosotros esta noche. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra relación con Dios? ¿Cómo llegar a ser la persona que Dios desea que seamos? Cuando leemos Génesis 1, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, nos damos cuenta de cómo Dios hizo la creación. La Biblia no es un libro de ciencia ni tampoco una forma científica de cómo va a ser tu vida o cómo fue creado el cuerpo tuyo. No sabemos cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Génesis 1:26 dice que Él te hizo
y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Verso 2:7, Génesis 2, verso 7. Del polvo de la tierra le dio aliento de vida y Dios creó al hombre. Dios puso al hombre en un lugar perfecto. ¿Cuál fue ese lugar perfecto? El Edén. Dios hizo al hombre, hermanos, a su imagen y a su semejanza. En otras palabras, le dio su personalidad. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Le dio su personalidad. Le dio su cuerpo, le dio su alma, le dio su mente. Y lo puso en el Edén al hombre que Él creó. Dios puso al hombre en un lugar maravilloso, en un medio ambiente maravilloso, el Edén. En ese medio ambiente, ahí viene lo bueno. Dios nos dio una opción. Estás en este mundo, vienes a Cristo, estás de regreso al Edén, Dios te da una opción. Dios creó todo, creó al hombre, creó a la mujer y les dio una opción. ¿Cuál fue la opción que Dios le dio a ellos dos? Amén. ¿Cuál fue la opción? Aleluya. El libre albedrío. El Espíritu Santo nos pone en un medio ambiente a nosotros. Ese medio ambiente Jesús lo llamó cuando Él vino en Mateo 17, el reino de los cielos. O sea, el ambiente de Dios, la atmósfera de Dios ha llegado. Tanto a nosotros en este tiempo como a Adán, cuando lo hizo en el Edén, les dio el libre albedrío. Obedecer su ambiente o no obedecerlo. Obedecer al Creador o no obedecerlo. Amén. ¿Puedo yo creerle a Dios o creerle al diablo? Tenemos la voluntad propia, personal. Dios o el diablo. Es un misterio como un rompecabezas, porque Dios hizo al hombre así para que el hombre escogiera su opción. Dios nos hizo así para que nosotros escogiéramos la opción. Todos sabemos la historia de Adán y Eva. Ellos tuvieron y escogieron una opción. Amén. Escogieron una opción. Todos sabemos qué opción escogió. Nos podemos preguntar, y gente se pregunta y te preguntan a ti por qué eres cristiano, y a otros que no son cristianos te preguntan, ¿por qué Dios permite guerras? ¿Por qué Dios hizo el hambre? ¿Por qué Dios nos dio el poder? ¿Por qué Dios no detiene las guerras? Si nos tenemos, ¿por qué Dios tiene el poder y no detiene las guerras? Si Dios no nos hubiera dado libre albedrío, seríamos unos robots o algo mecánico. Tenemos guerras porque el hombre decide odiarse el uno con el otro. ¿Verdad que sí? O no se entienden el uno con el otro. No tenemos guerras porque Dios así lo desea. Tenemos guerras porque el hombre escoge mostrar su propia gloria. Hermano, los animales del campo, los pajaritos, todo eso, no tienen este problema. Porque Dios le dio autoridad a los hombres para que tuvieran todo poder y autoridad sobre los animalitos. Génesis 1:25, el hombre le dio dominio, al hombre le dio dominio sobre ella, sobre la bestia del campo. Dios nos dio autoridad y Dios nos da autoridad y debemos de tomar nuestra mejor opción. Obedecer es la mejor opción. Tenemos que saber que Dios hizo al hombre, el hombre recibió alma y espíritu viviente. Ese espíritu es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Una vez en el Edén, Dios le dijo una cosa a Adán y Eva. Le dijo lo que debería de hacer y le dijo lo que no debería de ser. El hombre tenía el poder para escoger. Le prohibió comer del árbol prohibido. Dios tenía que poner algo en el Edén para que el hombre ejercitara su opción. ¿Estamos en el mundo? ¿Cuántas cosas tenemos en el mundo que nos tientan? Es la oportunidad de ejercitar la opción que tenemos. ¿Le obedezco al mundo o le obedezco a Dios? ¿Quién controla el mundo? Satanás. Hay muchas cosas y Dios te da la opción.
Yo te pongo en lo mejor, te doy mejor medio ambiente, pero es tu opción. ¿Me obedeces a mí o obedeces al mundo? Es tu opción. Obedecer la voluntad de Dios o obedecer la voluntad propia. Aleluya. Espíritu de Dios en nosotros fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Una vez que les dio, debería hacer una cosa, les dijo, hey, los voy a poner aquí para que escojan. ¿Qué les prohibió? Les prohibió comer del árbol prohibido. Amén. Dios tenía que poner algo en el Edén para que el hombre ejercitara su voluntad y decidiera obedecer a Dios o no obedecer. Obedecer la voluntad de Dios, obedecer su propia voluntad. Esa fue la opción. Es importante conocer esto para que nosotros entendamos el don de la profecía. Te estoy hablando todo esto para que entendamos el don de la profecía. Amén. Génesis 3:1. ¿Por qué? En la profecía te pueden mentir. Y por eso tenemos que tener bien el entendimiento. Génesis 3:1. El diablo vino en forma de serpiente. Como dice, la serpiente, ¿cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿sí? Ese con que Dios ha dicho, en otras palabras, Satanás vino y le dijo a Adán y le dijo a Eva. Dios les mintió. ¿Cómo que Dios me mintió? Sí. Es que Él no quiere que sean como ustedes, como Él, perdón. Si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él. Él les dijo que no comieran, les mintió. ¿Cuántas veces Satanás no viene y nos miente? Y te dice, Dios te mintió. Sí. Por eso cuando tú escuches una profecía, tienes que saber que no sea Satanás mintiéndote, con que Dios te ha dicho. ¿Me vas entendiendo? ¿Por qué estoy desarrollando todo esto? ¿Cómo es posible que el atrevimiento de Satanás, ¿no? De decir, Adán y Eva, Dios les mintió. ¿Dónde nos mintió? Ahí. Con que Dios ha dicho. Ya Dios les había dicho quiénes eran, pero viene Él y los engaña. En el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo nos dice que Satanás, en 2 Corintios 11:13, si la pones por favor, ahí en ese 2 Corintios 11:13, el diablo no es genuino, él se disfraza. ¿Cómo se disfraza? Como ángel de luz. ¿Y sus ministros? Hello, como ministros de justicia. Entonces, Satanás se disfraza de muchas formas. Allá se disfrazó de serpiente. Hoy se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Te digo esto para que cuando lleguemos a lo profundo de la profecía, tú verdaderamente sientas que Dios ya te dijo algo antes de que te lo digan. Porque estos son falsos obreros, fundamentos. 2 Corintios 11:13. Bueno, se disfraza como ángel de luz. Siempre vamos a encontrar una situación, tú y yo, ¿hago la voluntad de Dios o hago la mía? Dios hizo al hombre a su imagen, porque quería estar en comunicación con él. Muchas veces, ¿verdad? Nos imaginamos que el diablo era feo, era una criatura infernal, muy fea. No, era un ángel de luz. Era uno de los ángeles de Dios. Vemos la manifestación de Satanás en alguna persona como el gadareno, y porque la vemos lo que hacía, ya tenemos la idea de que es una criatura mala. No, él se disfraza para engañarte. Amén. En el Nuevo Testamento, ya le di eso, siempre vamos a una situación y vamos a encontrar una situación donde hago la voluntad de Dios o la mía. Dios hizo al hombre a su imagen porque quería estar en comunicación con él. Dios quería, hoy en este tiempo quiere, por eso nos dio el Espíritu Santo. Quiere que tengamos una perfecta relación con él. Esa relación comienza en nuestra alma
y en nuestro espíritu. No comienza en nuestra mente o nuestro cuerpo. Comienza en el alma, comienza en el espíritu, donde el alma y el espíritu están conectados y se conectan al cuerpo. Estos no obran de afuera hacia adentro, sino que obran de adentro hacia afuera. La mujer, Eva, vio que el fruto era bueno y comió de él. Le sugirió al esposo. El esposo escogió comer. No debió, pero lo hizo. Jesús, en Juan 8:44, describe a Satanás como el padre de mentira. Les mintió en el Edén. Satanás tentó a Jesús como lo hizo con Adán. Esto lo pueden ver en Lucas 4, del 1 al 4. En el Edén, Satanás le dijo a Adán y a Eva que Dios les había mentido. Ya vimos eso en Génesis 3:1. ¿Con que Dios ha dicho? Lo que Dios les dijo no es cierto. ¿Cuántas veces Satanás nos dice que Dios nos miente y que creemos lo que Él nos dice? Amén. Estoy diciendo todo esto para que entendamos el don de la profecía. El don de la profecía, 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas en hablar lenguas. El cuerpo de Cristo se nos ha prohibido hablar lenguas. Amén. Esto ya lo hablé. Cuando oramos en lenguas, soltamos nuestro espíritu verbalmente, oramos a Dios, adoramos a Dios en lenguas en vez de nuestro propio lenguaje. ¿Qué tiene que ver la profecía con las lenguas? El don de la profecía es bien diferente. Lenguas con la profecía. El don de la profecía es algo que ya fue hablado. Es algo que ya fue hablado. En 1 Corintios 4:39, procurar profetizar. ¿Qué es procurar profetizar? Tú te puedes ser, por ejemplo, yo no soy profeta, no tengo ese llamado, pero todas las enseñanzas que aquí se dan llevan una unción profética porque es pura palabra de Dios. Es pura palabra. Si tú agarras una palabra y dices, a mí me ha sucedido que dices, ay pastor, hoy me habló esta palabra. Es una palabra de profecía, agárrela y cúmplala, hágala. Yo no voy a inventar algo, ay, el Espíritu de Dios me dijo, yo la vi anoche. No. Si a ti ya te dijo eso Dios y a mí me lo dice que te lo diga, es una confirmación. Si Satanás engañó a Adán y a Eva cuando les dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Tú tienes que saber. Amén. Aleluya. ¿Dónde me quedé? Ok. Escribe esto para cuando te quieran profetizar. Profecía es una historia escrita anteriormente. La profecía es una historia que ya fue escrita con anterioridad. Dios no va a hacer nada nuevo, ya está escrita. 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Todos esos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras del Espíritu Santo a través de una profecía son manifestadas o realizadas ¿dónde? En nuestro espíritu primero y luego vienen a nuestro entendimiento. Vienen a nuestra manera humana de hablar. Una de las diferencias de hablar lenguas y la profecía. Lenguas no es una parte de un lenguaje que tú tienes que aprender. Eso te los da el Espíritu Santo. No tienes que aprender, eso te las da el Espíritu Santo. Amén. Eso te los da el Espíritu Santo. La profecía se te da de una manera sobrenatural por la palabra de Dios que ya fue escrita. Por las heridas de Jesús, ¿vas a hacer o ya fuiste? Ya fuiste sanado. Si yo vengo y le digo al hermano Juan, yo recibí una revelación anoche, Juan, y usted va a ser sanado. Yo ya sabía, porque está escrito en la palabra. ¿Qué me viene a decir? Ya no necesito profetizarle, porque él ya sabe que fue sanado por las heridas de Jesús. Ahora, yo estoy enseñando esto, y cuando él dice, ok, es cierto,
A mí me habían dicho que tenía diabetes o tenía cáncer, pero Dios me habló que yo fui sanado hace 2000 años. ¿Sí? Ya la toma Él como una palabra de cumplimiento, una historia que ya estaba escrito, que Él había sido sanado. Ya no necesito quien me profetice ni quien le profetice a Él. ¿Estamos entendiendo? Ok. Ok, la lengua no es una parte, ya lo vimos eso. La profecía se te da, escucha esto, la profecía se te da en tu lengua. Todos hablamos español, se te da en tu lengua. Mi Biblia está en español, se me da en mi lengua. Hablábamos de eso el domingo pasado. Amén. Pero las lenguas es una lengua o una declaración que se hace posible solamente de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, por el poder que está dentro de ti. Y tú tienes que hacer una declaración. Tienes que decir algo que es lo que Dios dice. Amén. Cuando estás orando en lenguas, el Espíritu de Dios empieza a dar como Él desea. Y tú empiezas a gemir o empiezas a hablar con palabras que tú no entiendes. Pero Dios quiere que tú se las digas porque Él quiere entrar en una comunicación contigo. Amén. Así de que ese es el poder de las lenguas. Una pronunciación de Dios, es una profecía que ya fue hecho por Dios, porque la profecía es una historia escrita adelantada. Hace 2000 años tú ya fuiste sanado. Hace 2000 años tu casa ya estaba pagada. Hace 2000 años tú ya tenías victoria. Amén. Así es de que una pronunciación de Dios, eso es una profecía, pero ya fue hecha por Dios, porque la profecía es una historia escrita adelantada. Tenemos 66 libros. Amén. Ya Dios dijo y ya decidió lo que está escrito. Dios ya dijo lo que va a pasar en este mundo. ¿Verdad que la Biblia ya dice lo que va a pasar en este mundo? ¿Para qué profetizamos? Yo vi un pastor muy conocido, lo sigue mucha gente y me han hablado de él, yo no lo veo. Les digo su nombre, pero no. A mí me llamó la atención porque dijo, el pastor fulano de tal profetizó sobre Venezuela. Y me puse sobre Maduro, que Maduro iba a perder. Yo dije, bueno, dice que Dios le dijo que Maduro iba a perder y no sucedió. Engañó a todo un país. Falsas profecías. Y miles lo siguen. Ahí me dicho, conozco a una pastora y me dice, voy a ir a Kansas City porque viene este pastor. ¿Y quién es? Hace milagros y esto. Está bien que le vaya bien. Muchas profecías pueden sanar falsas esperanzas. Para mí eso fue una falsa esperanza, ahora está un pueblo ahí abatido. Y cuando él estaba predicando y diciendo, la gente, gracias, los venezolanos contentos porque no sucedió. Amén. Aleluya. Tu profecía ya está escrita aquí. Dios ya dijo que va a pasar. Amén. Dios ya dijo lo que está escrito. Dios ya dijo que este mundo va a terminar un día. Dios ya dijo que habrá un nuevo mundo, ¿verdad que sí? Dios ya dijo que hay infierno y que hay cielo, ¿verdad? Y el cielo y el infierno lo van a encontrar personas cuando mueran. El hombre tiene que morir y después a juicio. Dios ya dijo todas esas cosas. Amén. Él ya nos guió a través de su Biblia. Ella, la palabra de Dios, nos dice cómo vivir. La profecía es el Espíritu Santo hablando a través de cada uno de nosotros, o para mí, por una manifestación especial en nosotros. Nosotros tomamos la escritura de la Biblia, de la que ya fue establecido para mi vida, algo que Dios ya dijo, lo puso en movimiento y yo lo hablo y esto viene a ser como una profecía. Si tú tomas todas estas enseñanzas, Dios te está hablando, es un tipo de profecía, porque alguna de las escrituras,
Yo ya la había leído, Dios ya me había dicho, sí, esa es la confirmación de lo que lleva la profecía, la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento había profetas, ¿por qué no tenían Biblia? No tenían Biblia. Venía el Espíritu de Dios y Jeremías va a decir esto, Saúl va a decir esto, Samuel va a decir esto, Samuel no Saúl, Samuel va a decir esto, Eliseo va a decir esto, Jeremías di esto. Todos esos profetas no tenían, hermano. Tú y yo tenemos 66 libros. ¿Por qué voy a ir a buscar un profeta? ¿O por qué va a decir, del Espíritu de Dios me dijo esto? Pero yo, ¿a mí por qué no me lo ha dicho? Hello. En ese tiempo había profecías de juicio y de salvación. Amén. Profecía puede ser un juicio, pero nunca un juicio contra Dios. Eso es la gran diferencia. Profecía verdaderamente es una confrontación que nos da la dirección para seguir el camino directo de Dios. Porque la profecía es una confirmación, confirma algo más que dirigirte. La profecía te confirma, no te dirige. Amén. Te confirma algo que Dios ya habló. Amén. Estaba preparando ese tema, estaba leyendo un libro y no hay casualidades en Dios. Y leí una parte de el pastor, Oral Roberts, y él llegó y un hermano, pastor que él conocía, le fue con él y le dijo, mira, ahora llegó un hombre y me profetizó. ¿Y qué te profetizó? Me dijo que me fuera a Oregon, que Dios me iba a usar allá. Compré mi boleto, me fui a Oregon, no pasó nada. Me vine triste y desilusionado. Dices, Dios ya te había dicho a ti que te fueras a Oregon. No, ¿y por qué te fuiste? ¿Sí? Ahora el Robert le dice, lo que tú recibiste fue una instrucción de un hombre, no una profecía de Dios. Cuando Dios te profetiza, te dirige y te tiene que confirmar. Él solamente recibió una dirección de un llamado profeta y aprendió de ese error. Amén. Aleluya. También ese pastor reconoció que había cometido un error. Tomó la profecía como una dirección solamente. Adán y Eva erraron al no oír la voz de Dios. También nosotros podemos errar cuando no entendemos lo que es una profecía. Y eso puede suceder cada día en tu vida. La razón es que los cristianos siempre quieren una profecía quienes profetice. Es que están tratando de creer o creerle a Dios. Tratan de tener fe, aunque las profecías que le den no sean profecías de Dios. Quieren tener fe y no duda. Quieren creer a las personas, quieren ser buenos cristianos, quieren que a través de una profecía las personas les digan la verdad y no una mentira. Ese es un reto que todos nosotros tenemos, pero a veces, si no tenemos el discernimiento, nos podemos sentir tristes porque nos pueden decir una falsa profecía y nosotros nos vemos en una falsa esperanza. En el principio Adán y Eva creyeron lo que la serpiente les dijo. Esa es una falsa profecía. Con que Dios te ha dicho, pero ahora la cuenta. Me dice el Espíritu de Dios que tú, a ver, ¿y a mí por qué no me ha dicho? ¿Por qué te dijo a ti y a mí no? Amén. Entonces muchos falsos profetas toman el lugar de la serpiente. Con que Dios ha dicho. Por eso estaba leyendo todo eso. Amén. Tenemos que tener cuidado con las profecías que se nos dan. También yo seguía leyendo este libro de Oral Roberts y él mismo, un gran hombre de Dios,
tenía carpas para 10,000 personas, las instalaban en diferentes estados, en toda la Unión Americana. Y un día, un hombre se acercó a él y le dijo, hermano Oral Roberts, Dios quiere que yo sea un evangelista. Oh, me profetizó Dios y me dijo que viniera con usted, porque yo voy a ser un evangelista, voy a comprar una carpa como la suya y me voy a ir a evangelizar, pero Dios me dijo, me profetizó que usted me va a dar el dinero para todo esto. Ahora Robert le dice, está muy bien, a mí Dios no me ha dicho nada, deja orar. Y si Dios me lo dice, con gusto te lo digo, te lo da. Pasó el tiempo, Dios nunca le dijo nada a Oral Roberts, nunca le compró nada. Falsas profecías. Por eso tú tienes que saber del Espíritu Santo, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú recibas algo en la línea de oración, las personas están recibiendo una palabra, están recibiendo una profecía. Amén. Ok, tenemos que saber en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Verso 38, mas el que quiera ignorar, ignore. Verso 39, así que hermanos, procuren profetizar y no impidas el hablar en lenguas. Cuando yo andaba buscando iglesia, yo conocí al Señor en el 2000. Duré 5 años en una iglesia, 6, no sé. En ese tiempo conocí unos hermanos y nos íbamos a hogares, al hermano de la guitarra y otro grupo, éramos 3, nos íbamos a hogares, hacíamos células, nos juntábamos 3 o 4, los sábados iba el hermano a tocar en una iglesia y por ahí conocimos a una mujer. Yo estaba tierno, yo creía todo. Ella decía que era profeta. Y la seguían, pero había algo que no cuadraba. Y después, como yo andaba, bueno, termino esta historia. Un día en uno de los servicios, viene donde mí y me dice el Espíritu de Dios que le da el espíritu de profecía, usted es profeta. No, yo me creí. Ya donde quiera que andaba quería profetizar. Oh Dios, ten misericordia. Y después, ¿verdad? Como yo me iba a mover de iglesia, andaba buscando dónde irme a congregar. Llegué a una iglesia, se me hace que ese pastor ya ni ejerce, que se llamaba Crusaders, era en inglés y tenía inglés y español. Y llegué, me invitaron, dice, vamos, estás buscando iglesia, vamos. Llegamos, el servicio bien, al final le llamó, que porque él tenía una escuela de profetas, este pastor. Todos mis alumnos de la escuela de profetas, vengan. Los llamó, profeticen. Era una gritera. No, yo me salí y me fui. En ese tiempo, en mi búsqueda de Dios, Dios sabía. Y llegué a Living Word. Todo cambió. Se me fue ese espíritu falso que me dijo la mujer esa. De esa mujer no supe más. Estaba media locuaz, creo. Nunca supe más. Y se me fue todo eso porque yo a todo el mundo le quería profetizar donde quiera. Ríanse, es cierto. Es un testimonio donde quiera. Iba en el camión en el trabajo y yo te profetizo. Es tremendo, hermanos. ¿Cómo se disfraza Satanás? Como ángel de luz. ¿Y sus ministros? Como ministros de justicia. Buscando, ¿verdad?, este estudio sobre el Espíritu Santo, les digo, no hay coincidencia, no es casualidad. Dios me llevó a leer esto de Oral Roberts y eso me impactó. Y eso, hermanos, tenemos que saber, a mí, cuánto nosotros tenemos en CCPB orando la palabra, hablando la palabra. Cuando yo terminaba este tema, de hecho lo terminé hoy porque lo tenía aquí, escrito a mano.
copiado del libro para tener mejor entendimiento. Y dije, Dios, verdaderamente que tú quieres y vas a hacer algo con nosotros. Amén. Así es de que si tú quieres ser profeta, lee la escritura. Salmo 27 que acabo de orar. Señor, te doy gracias porque tú eres mi luz, eres mi salvación. No le voy a temer a nada, porque tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? ¿Necesitas a alguien que venga y te profetice eso o tú te lo puedes profetizar a ti? Aquí tenemos la profecía más excelsa, más completa. Ahora, si Dios, como hace Dios, estaba yo pensando algo y Dios me había dicho que hiciera y yo no lo estaba haciendo, yo tenía miedo, tenía algo, y me llaman para saludarme y me dice, solamente le quiero decir que Dios, que no se preocupe porque Dios esto, exactamente lo que a mí me había dicho, que yo había leído. ¿Sí? Me está confirmando una profecía que yo leí y la estaba hablando a mi vida, pero a veces nos gana la duda, pero Dios viene y te confirma exactamente lo mismo. Amén. Y ese es, amén, la palabra de Dios está llena de profecías. Aquí nosotros podemos ver todo lo que, ten misericordia de mí, respóndeme. Todos sabemos, si te quieres profetizar algo, Salmo 23, Jehová es. Si le quieres profetizar a una persona que está desanimada, hermano, Jehová es su pastor y nada le faltará. Aunque vaya, no, entonces el Espíritu de Dios me reveló, no, háblele la palabra. Tú no sabes, a lo mejor tú traes un verso en tu mente y le dices, el Espíritu de Dios está en usted por cuanto Él ha venido y le ha exaltado. Y me está hablando Isaías, la misma escritura que yo soñé. Te está confirmando una profecía que tú leíste en la palabra de Dios. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo, ¿verdad? Me recogerá. Con todo, Él me recogerá. Te sientes triste, te sientes defraudado, te sientes angustiado, ya no vivo yo. Así si me siento, las angustias se fueron porque ya no vivo yo. Y si yo me siento angustiado, tú también, Jesús, te vas a sentir, porque lo que yo siento estás tú. Pero como ya no vivo yo, ahora tú vives en mí, las angustias y preocupaciones se fueron, porque tú vives en mí. Necesitas que alguien te profetice eso, o tú te lo puedes profetizar a ti mismo. Pero a veces no queremos leer, no queremos meditar, no tenemos tiempo para tener 5 minutos y hablar una palabra para tu vida. Amén. ¿Aprendimos? Dios le bendiga. Hermano Juan, que vamos a traer nuestra semilla. Aleluya. Sigamos clamando, sigamos orando, solamente sigamos dándole gracias a Dios por este pueblo. Algo interesante porque yo nunca había estado como que enfocado en la política, así. El domingo eran las 11 y le dije a mi esposa, ya me voy a dormir, no sale el resultado todavía. Yo estaba sintiendo, quizás lo que estaban sintiendo muchos venezolanos. Ayer estaba ahí en vivo y venía a YouTube, ese está en vivo, y traduciéndole a mi esposa, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está sucediendo? Y ella y yo ahí metidos, ¿verdad? Y hoy le metí un mensaje a un hermanito, y me dice, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo a nuestro pueblo. Le digo, hermano, yo soy más venezolano que las caraotas y las cachapas. Y me manda, que da risa. Mándese. Ahí está el micrófono. Préndelo, Alan, please. Ok.